Hay señales que caminan entre nosotros, presencias que anticipan la tragedia sin que podamos entender su propósito. Esta es la historia de mi padre, un hombre trabajador que cargó toda su vida con el don o la maldición de ver lo invisible. Corría septiembre de 2017 y yo trabajaba hasta tarde en un estudio de la colonia Condesa. Mi padre solía pasar por mí cada noche, pues no quería que caminara sola por las calles de la ciudad. Una noche cálida salí con una amiga y nos encontramos con él, listos para caminar hacia el transporte. Mientras caminábamos, mi padre nos hacía reír con sus historias, animando el trayecto hacia Insurgentes. De pronto, su voz se apagó y se detuvo en seco, con la mirada fija en las alturas de un edificio. Mi amiga no pareció notar el cambio, pero yo sentí un escalofrío al ver cómo él no dejaba de observar aquel techo. Sus ojos estaban clavados en el último piso, ignorando mis preguntas sobre si se sentía bien. El resto del camino transcurrió en un silencio sepulcral, algo totalmente inusual en su carácter alegre. Al llegar a casa, escuché a mis padres susurrar en la cocina, ocultando algo que no querían que yo supiera. Mi madre intentaba calmarlo, diciéndole que quizás sus ojos viejos lo estaban engañando después de tantos años. Pero él sabía lo que había visto, una advertencia que solo él podía descifrar. Me fui a dormir con una extraña pesadez, sin imaginar que el mundo cambiaría a la mañana siguiente. A la 1:14 de la tarde, la tierra comenzó a rugir con una violencia que jamás había sentido. El 19 de septiembre volví a reclamar su lugar en la historia negra de México, justo después del simulacro. Las sirenas y el crujir de las estructuras creaban una sinfonía de caos absoluto en las calles. Mi padre me llamó desesperado justo cuando las líneas telefónicas colapsaron por completo. Caminé sola por horas, rodeada de miles de personas con la mirada perdida y el rostro cubierto de polvo. Al llegar a la esquina que pasamos la noche anterior, vi el horror. El edificio se había derrumbado por completo. Sentí unos brazos rodearme con fuerza. Era mi padre, que había cruzado la ciudad en moto para buscarme. Esa noche, en la seguridad de nuestro hogar, me confesó la verdad sobre su silencio. Había visto a una mujer de luto llorando sobre ese mismo techo, tal como la vio antes del sismo de 1985. Ella lloraba por aquellos que estaba a punto de llevarse, por las almas que quedarían bajo los escombros. Años después, cuando el COVID atacó a nuestra familia, mi padre volvió a mirar hacia arriba. «Hay muchas», susurró mientras apretaba mi mano. «Hay muchas mujeres llorando en el techo del hospital». Una fila de sombras negras esperaba a los enfermos, marcando el final del camino para tantos. Mi padre entró a ese hospital sabiendo que su tiempo había llegado, encontrándose con las visiones que lo persiguieron. Perdió la batalla, pero nos dejó sus historias como una advertencia eterna sobre lo que acecha en las sombras. A veces el miedo no es algo que se inventa, sino algo que nace de lo que ya no podemos ignorar. ¿Cuántas señales habremos pasado por alto hoy al caminar por las calles de nuestra ciudad? Quizás el destino ya está escrito en los techos de los edificios, esperando a ser visto por ojos cansados. No cierres los ojos, pues la muerte no aparece en vano cuando decide manifestarse. Ella camina entre nosotros, sin prisa, pero con un propósito que hiela la sangre. Las advertencias están ahí, grabadas en el aire frío de la noche. Solo aquellos bendecidos o malditos con la visión pueden comprender el peso del luto eterno. Recordamos a los que se fueron, pero tememos a lo que los llevó de nuestro lado. El eco del llanto de la mujer de negro aún resuena en los rincones de la Condesa. Su luto es nuestra señal de que el tiempo se agota para alguien cercano. La próxima vez que sientas un aire gélido sin motivo, no mires hacia el techo, porque si ella está ahí, ya no habrá lugar donde puedas esconder. Los relatos de la noche apenas comienzan, y la muerte siempre tiene la última palabra. El calendario de México guarda una fecha que parece maldita por una fuerza invisible. El 19 de septiembre no es solo un día en el papel, sino una cicatriz en el asfalto de la capital. La historia comenzó a repetirse de una manera que desafía toda lógica matemática o probabilidad. Aquel mediodía, el aire en las calles de la colonia Roma se sentía inusualmente pesado y eléctrico.
Los perros en los balcones comenzaron a aullar minutos antes de que la tierra diera su primer aviso. Muchos recordaron entonces las advertencias silenciosas que habían ignorado durante la mañana. De repente, un sonido profundo emergió desde las entrañas mismas de la tierra. El pavimento comenzó a ondularse como si fuera una tela movida por un gigante invisible. Los edificios de cristal crujían mientras sus estructuras se retorcían bajo la presión telúrica. La gente corría desesperada buscando espacios abiertos mientras el polvo nublaba la visión. Entre el caos, algunos testigos juraron ver sombras negras paradas en las azoteas de los edificios que colapsaban. Eran las mismas figuras que habían sido reportadas décadas atrás en el terremoto de 1985. Parecía que el tiempo se había doblado sobre sí mismo para cobrar una deuda pendiente. Los gritos de auxilio se mezclaban con el sonido metálico de las alarmas sísmicas que llegaron tarde. En un departamento del piso 10, un joven vio cómo su televisión transmitía solo estática antes de caer. Dentro de la estática, él pudo distinguir un rostro pálido que lo observaba con burla. El suelo se hundió y el estruendo de las piedras trituradas apagó cualquier otro pensamiento. Cuando el movimiento cesó, un silencio sepulcral descendió sobre la zona del desastre. Los rescatistas comenzaron a llegar. Sus chalecos brillantes eran las únicas manchas de color entre el gris. Un rescatista veterano afirmó que vio a una niña vestida de blanco caminar ilesa entre los escombros. Cuando intentó alcanzarla, la niña simplemente se desvaneció al girar en una esquina de ladrillos rotos. Las morgues temporales se llenaron rápidamente con aquellos que no tuvieron tiempo de escapar. Se dice que en la Ciudad de México, los muertos de diferentes épocas se reúnen cada 19 de septiembre. No es una coincidencia, es un ciclo de energía que se alimenta del miedo colectivo. Familias enteras quedaron atrapadas en el eco de una tragedia que se niega a morir. Durante las labores de rescate nocturnas, los micrófonos térmicos captaron susurros que no eran humanos. Eran voces que repetían la misma fecha una y otra vez en un bucle infinito. La ciudad quedó sumergida en un luto que trascendía lo físico para entrar en lo espiritual. Los sobrevivientes desarrollaron un trauma que se activa con el sonido de cualquier sirena. Pero lo más inquietante son los relatos de quienes vieron a la muerte caminando entre los vivos. Una anciana en Tlatelolco afirmó que vio a una mujer sin ojos señalando los edificios antes de que cayeran. El eco de ese día no se apaga, vibra en los cimientos de cada nueva construcción. ¿Es el 19 de septiembre un portal que se abre para que el bajo astral reclame su diezmo? Las ofrendas de flores blancas ahora adornan lugares donde antes había vida y risas. La ciencia intenta explicarlo con placas tectónicas, pero el alma mexicana sabe que hay algo más. Es una cita anual con el destino que nadie puede cancelar ni postergar. Las pesadillas de los ciudadanos se vuelven colectivas cuando se acerca el mes de septiembre. El miedo es el combustible que mantiene viva la entidad que habita bajo la tierra. La Ciudad de México aprendió a vivir sobre las tumbas de sus propias versiones pasadas. Pero mientras el polvo del terremoto parece sentarse, nuevas señales emergen en lugares inesperados. No todos los que se fueron ese día lo hicieron en paz, y algunos han regresado con mensajes para los vivos. La muerte no siempre llega con estruendo. A veces prefiere el silencio de un pasillo de hospital. Justo cuando pensamos que la pesadilla del terremoto terminó, algo más oscuro comienza a gestarse en las sombras de la salud pública. Una nueva visión está por revelarse, una que involucra a un padre y una procesión que no pertenece a este mundo. Las alarmas volverán a sonar, pero esta vez el enemigo no vendrá desde el suelo, sino desde el último suspiro de los enfermos. El aire en el pasillo del hospital se sentía pesado y cargado de un frío que no pertenecía al aire acondicionado. Cada paso hacia la habitación de mi padre se sentía como si me hundiera más en una pesadilla de la que no podía despertar. Al entrar a la unidad de cuidados intensivos, el sonido rítmico de los ventiladores era lo único que llenaba el silencio sepulcral. Mi padre estaba allí, conectado a una red de tubos que parecían succionar la vida de su cuerpo demacrado. De repente, noté que sus ojos se abrían con una claridad que no había visto en días. No me miraba a mí, sino a un rincón oscuro de la habitación donde la luz no llegaba. Sus labios se movieron sin emitir sonido,
pronunciando palabras que solo los moribundos parecen conocer. Entonces sentí una presencia gélida rozar mi espalda, aunque no había nadie más con nosotros. Una mancha de oscuridad absoluta comenzó a separarse de las sombras de la pared. Mi padre apretó mi mano con una fuerza desesperada, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «Ya están aquí», murmuró finalmente con una voz que sonaba como hojas secas siendo aplastadas. Miré hacia el pasillo y vi que no era solo una sombra, sino una fila interminable de figuras encapuchadas. Se movían sin hacer ruido, deteniéndose frente a cada puerta de la sala de COVID. Cada vez que una de esas cosas entraba en una habitación, el monitor de signos vitales emitía un pitido largo y constante. Intenté gritar pidiendo ayuda, pero mi garganta estaba cerrada por un nudo de puro pánico. La figura que estaba en nuestro rincón comenzó a deslizarse hacia la cama de mi padre. Vi cómo el color abandonaba por completo el rostro de mi padre mientras la sombra lo envolvía. De pronto, el ruido de una camilla pasando a toda velocidad por el pasillo rompió el trance. Las enfermeras corrían de un lado a otro, pero ninguna parecía notar la procesión de espectros. Una de las sombras se detuvo y giró su cabeza inexistente hacia mí, como si pudiera sentir mi mirada. Sentí un susurro en mi mente que decía que no era mi momento, pero que debía recordar lo que vi. El monitor de mi padre finalmente dejó de latir, emitiendo ese sonido constante que anuncia el final. Lloré sobre su cuerpo frío, dándome cuenta de que las sombras se habían llevado lo que más amaba. Al salir del hospital, el cielo de la ciudad estaba cubierto por una neblina inusual y espesa. Vi a otras personas saliendo, todas con la misma expresión de vacío y horror en sus rostros. Parecía que la muerte no se había ido del todo, sino que se había instalado en las calles de la ciudad. Recordé las palabras de mi padre sobre las señales que el mundo ignora por miedo. En cada esquina me pareció ver el rastro de esas túnicas negras desvaneciéndose en el aire. La pandemia no solo fue una crisis de salud, sino una apertura de portales para entidades hambrientas. Meses después, las pesadillas sobre la procesión de sombras no me han dejado descansar. Siento que una de esas entidades se quedó conmigo, observándome desde los rincones de mi casa. Busqué respuestas en antiguos textos y testimonios de otros sobrevivientes del hospital. Todos coincidían en una cosa: las sombras buscan algo más que solo la vida biológica. Buscan la esencia de aquellos que mueren en soledad y desesperación. Mi padre murió acompañado por mí, pero las sombras no parecieron distinguir la diferencia. Esta experiencia me cambió para siempre, obligándome a mirar donde otros cierran los ojos. La muerte tiene mensajeros, y esos mensajeros están más cerca de lo que imaginamos. Pero mientras intentaba huir de este recuerdo, recibí una llamada de un viejo amigo en Guerrero. Me habló de una sombra similar que acecha las ruinas de Acapulco tras el paso del huracán. Una sombra delgada que camina sobre el agua de las inundaciones, buscando a los que no sobrevivieron al viento. El viento finalmente se detuvo, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que el propio ruido de la tormenta. Las calles de Acapulco se habían convertido en un laberinto de metal retorcido y lodo espeso. Elena salió de lo que quedaba de su sala, sintiendo el agua estancada llegarle a las rodillas. Ella recordó la sombra que vio caminando sobre el agua durante el pico del huracán. Pensó que era una alucinación provocada por el pánico, pero el rastro de lodo en la pared decía lo contrario. El aire olía a salitre y a algo rancio, como carne que se descompone bajo el sol del trópico. Elena escuchó un chapoteo rítmico que venía del pasillo oscuro de su propia casa. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración mientras su linterna parpadeaba con debilidad. Una figura extremadamente delgada se asomó desde el marco de la puerta de la cocina. No tenía rostro, solo una superficie lisa y negra que parecía absorber la poca luz ambiental. Elena retrocedió, tropezando con un mueble volcado por la fuerza del viento. La entidad no caminaba, sino que se deslizaba sobre el agua sin provocar una sola onda. Ella gritó pidiendo ayuda, pero sabía que sus vecinos estaban demasiado lejos o demasiado ocupados sobreviviendo. Los dedos de la sombra se alargaron, tocando el techo con una delicadeza antinatural. Elena recordó las historias de los antiguos, de espíritus que llegan con las grandes tormentas para reclamar almas.
Buscó algo para defenderse, pero sus manos solo encontraron madera podrida y cables sueltos. La sombra emitió un sonido similar al crujido de un árbol rompiéndose. De pronto, un golpe seco en la puerta principal distrajo a la criatura por un segundo. Elena aprovechó el momento para lanzarse a través de una ventana rota hacia el jardín embarrado. Corrió por la arena, sintiendo que sus pies se hundían en la mezcla de tierra y desechos marinos. Al mirar atrás, vio que la sombra no la seguía, sino que se quedaba en el porche observando. La criatura parecía estar esperando a que el sol se ocultara por completo de nuevo. En el refugio, otros sobrevivientes susurraban historias similares sobre figuras oscuras entre los escombros. Uno de ellos hablaba de una mujer de negro que señalaba las casas antes de que el viento las arrancara. Elena comprendió que el huracán Otis no fue solo un desastre natural, sino un portal. Las energías negativas acumuladas por el miedo colectivo atrajeron a estas entidades del bajo astral. Esa noche en el refugio, Elena no pudo cerrar los ojos por miedo a soñar con el rostro que no vio. Un niño a su lado empezó a llorar, diciendo que un hombre muy alto lo miraba desde la ventilación. Elena miró hacia arriba y vio unos dedos largos retrayéndose rápidamente en la rejilla. La ciudad estaba sitiada por el hambre, la sed y algo mucho más antiguo que el hombre. Los expertos en lo paranormal dicen que las catástrofes abren grietas en la realidad. Por esas grietas entran los recolectores, seres que se alimentan del pánico. Elena recordó cómo el agua del mar se retiró antes del impacto, como si la tierra estuviera tomando aire para gritar. Ahora sentía que ese grito seguía resonando en su mente, atrayendo a la sombra delgada. Al día siguiente, regresó a su casa para intentar rescatar algunas pertenencias. Encontró la medalla que su abuela le dio, partida exactamente por la mitad sobre el fango. Las huellas en el lodo no eran humanas, eran marcas largas y profundas como garras de ave. Escuchó un susurro en su oído que no provenía del viento, sino de la propia estructura de la casa. La sombra ya no estaba escondida, estaba fundida con las paredes, esperando su regreso. Elena huyó de nuevo, pero esta vez sintió que algo se había pegado a su espalda. No era una carga física, sino un peso espiritual que la hacía sentir observada incluso bajo el sol. Al llegar a un puesto de auxilio, una mujer le dijo que tenía la marca de los arrastrados. Elena se miró en un trozo de espejo roto y vio 3 líneas negras cruzando su garganta. El pánico en Acapulco no terminaría con la reconstrucción de los edificios. Hay cosas que el mar trae a la superficie y que se niegan a volver a las profundidades. Elena decidió abandonar la ciudad esa misma tarde, huyendo hacia el norte sin mirar atrás. Sin embargo, mientras el bus avanzaba, ella encendió su teléfono para distraerse con un video. El video mostraba el caso de un hombre llamado Josué, cuya historia parecía vibrar con la misma oscuridad. De pronto, el audio del video se distorsionó y una voz familiar susurró su nombre desde el altavoz. La pantalla se puso en negro, pero en el reflejo del cristal vio a la sombra delgada sentada justo detrás de ella. La respiración de la protagonista se detuvo al ver aquella silueta reflejada en el monitor apagado. No era una simple ilusión óptica causada por el cansancio de la medianoche. Existe un fenómeno donde el mal no necesita una invitación formal para entrar en tu hogar. En el mundo de lo paranormal, el caso de Josué Velázquez es el ejemplo más puro de esta contaminación espiritual. Escuchar su voz grabada en las cintas de La Mano Peluda parece abrir un portal que muchos no logran cerrar. La energía que rodea su pacto es tan densa que se manifiesta físicamente en quienes investigan su historia. Todo comenzó cuando un espectador decidió maratonear los videos sobre el famoso pacto con el diablo. A la 3.ª hora de reproducción, el ambiente en la habitación se volvió insoportablemente pesado. Un olor a azufre y carne quemada comenzó a filtrarse por las rejillas de ventilación. El espectador intentó apagar la computadora, pero el cursor se movía por sí solo. En la pantalla, el rostro de Josué parecía deformarse en una mueca de agonía infinita. De pronto, un golpe seco resonó desde el interior del armario. El joven se levantó de la cama, sintiendo que sus piernas pesaban como el plomo. Cada paso hacia el armario era interrumpido por un susurro que mencionaba su nombre completo. Al abrir la puerta, no encontró ropa,
sin un abismo de oscuridad absoluta. Una mano larga y cenicienta emergió del vacío para sujetar su tobillo. El frío que emanaba de aquel contacto quemaba la piel como si fuera hielo seco. Recordó entonces las advertencias sobre no invocar lo que no se puede controlar. Logró soltarse y corrió hacia la cocina, buscando la luz del exterior. Pero todas las bombillas de la casa estallaron simultáneamente en una lluvia de cristales. En la penumbra, los electrodomésticos comenzaron a encenderse y apagarse rítmicamente. Este es el peso de la energía oscura que Josué dejó atrás tras su partida. Se dice que su alma nunca encontró descanso y que sirve como puente para otras entidades. El espectador sintió un aliento helado justo en el lóbulo de su oreja izquierda. «Tú me llamaste», susurró una voz que no pertenecía a este mundo. El joven buscó desesperadamente su teléfono para pedir ayuda. La pantalla solo mostraba estática y el símbolo de una cruz invertida. De repente sintió una presión inmensa en su pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre él. El aire se escapaba de sus pulmones mientras sus ojos se ponían en blanco. Este tipo de ataques son conocidos como presiones demoníacas, vinculadas a objetos o historias malditas. Justo antes de perder el conocimiento, recordó una antigua oración que su abuela le enseñó. Al pronunciar la primera palabra sagrada, la presión cedió instantáneamente. El silencio regresó a la casa, pero era un silencio artificial y cargado de odio. Se dio cuenta de que su curiosidad casi le cuesta la cordura o algo mucho más valioso. La historia de Josué no es un cuento para entretener, sino una advertencia real grabada en audio. Muchas personas reportan que tras escuchar el relato, sus mascotas comienzan a ladrar a la nada. Otros ven sombras delgadas que cruzan los pasillos a la velocidad del rayo. La energía no se crea ni se destruye, solo se transfiere, y Josué transfirió la suya a miles. ¿Es posible que una simple grabación actúe como un imán para entidades del bajo astral? La respuesta parece estar en los miles de testimonios que coinciden en los mismos horrores. Nuestro testigo decidió mudarse de ciudad, esperando dejar atrás la sombra de Josué. Sin embargo, al llegar a su nuevo hogar en Madrid, algo se sentía extrañamente familiar. Al desempacar su maleta, encontró un objeto que él juraba haber tirado a la basura en México. La medalla estaba caliente al tacto y parecía latir como un corazón humano. Al mirar hacia el espejo del baño, vio que su reflejo no tenía rostro, solo un hueco negro y profundo. El vacío negro donde debería estar su rostro en el espejo comenzó a expandirse como una mancha de tinta en el agua. Retrocedió tropezando con la tina mientras el aire de la habitación se volvía gélido y denso. Con las manos temblorosas, buscó en su cuello la cadena que sostenía la medalla de San Benito. La plata del metal quemaba su piel como si hubiera sido expuesta directamente al fuego. Decidió que no podía quedarse ni un segundo más en aquel departamento maldito de Madrid. Cada rincón de la capital española parecía ahora ocultar la misma silueta que lo acechaba en sus sueños. Notó que los transeúntes en la Gran Vía evitaban mirarlo a los ojos como si detectaran una marca invisible. Se refugió en una pequeña iglesia antigua buscando el consuelo del agua bendita. Al sumergir los dedos, el agua dentro del cuenco de piedra comenzó a burbujear y a tornarse turbia. El sacerdote lo miró desde el altar con una expresión de absoluto horror antes de santiguarse. Salió corriendo de la iglesia, sintiendo que el suelo vibraba bajo sus pies descalzos por el pánico. Regresó a su habitación para encontrar que la medalla de San Benito se había partido exactamente por la mitad. Las dos piezas de metal parecían formar una mueca de burla sobre la madera vieja. Un susurro en latín, distorsionado y gutural, emergió de las paredes de la habitación. No entendía cómo la energía de Josué podía haberlo seguido a través del océano hasta España. Recordó las advertencias sobre consumir contenido cargado de rituales oscuros sin protección alguna. Las luces del pasillo comenzaron a estallar una a una, sumiendo el piso en una oscuridad total. Escuchó el sonido de garras largas raspando la madera de la puerta principal. Se encerró en el armario, tratando de silenciar su respiración agitada. Vio a través de las rendijas una silueta extremadamente delgada y alta entrando en la habitación. La entidad no caminaba, se deslizaba por el suelo como si no tuviera peso alguno.
La figura se detuvo justo frente al armario y comenzó a olfatear el aire con un sonido sibilante. El protagonista apretó los restos de la medalla de San Benito contra sus palmas hasta sangrar. Comenzó a rezar en voz baja, pero las palabras se sentían vacías y sin fuerza. La puerta del armario se abrió lentamente, revelando una mano con dedos imposibles de largo. Un estruendo repentino en la calle hizo que la entidad retrocediera hacia las sombras. Sin pensarlo, tomó su pasaporte y corrió hacia la salida, dejando todo lo demás atrás. El aeropuerto de Barajas se sentía como una fortaleza, pero él sabía que las paredes no detenían a los espíritus. Miró las pantallas de vuelo y compró el primer boleto disponible de regreso a México. Mientras esperaba, notó que en el reflejo de los ventanales, la entidad estaba sentada a 3 asientos de distancia. Cerró los ojos con fuerza, tratando de convencerse de que se trataba de una alucinación por el estrés. Al abrirlos, la silla estaba vacía, pero un olor a azufre y tierra húmeda permanecía en el aire. Subió al avión sintiendo que el espacio cerrado era una trampa mortal. Durante las 10 horas de vuelo, el sistema de entretenimiento de su asiento solo mostraba estática. En medio de la estática creyó ver el rostro de Josué susurrando su nombre desde el más allá. La medalla de San Benito en su bolsillo comenzó a vibrar con una intensidad antinatural. Al sacarla vio que el metal se estaba volviendo negro, como si fuera consumido por un ácido invisible. Se dio cuenta de que la protección no se había roto por accidente, sino que había sido invalidada por una entidad superior. Cruzar el Atlántico no iba a ser la solución definitiva a este acoso espiritual. Al aterrizar en México, la temperatura del ambiente parecía haber descendido drásticamente a su alrededor. Las sombras en el aeropuerto de la Ciudad de México parecían más largas y profundas que antes. Sintió una mano invisible rozando su nuca mientras esperaba su equipaje. La cinta transportadora se detuvo de golpe y todas las maletas empezaron a temblar violentamente. Entre las maletas vio emerger la misma silueta sin rostro que lo había atormentado en Madrid. Corrió hacia la salida, pero las puertas automáticas se negaban a abrirse ante su presencia. Miró hacia atrás y vio que la entidad caminaba lentamente hacia él, dejando huellas de ceniza en el mármol. Sacó su teléfono para pedir ayuda, pero la pantalla mostraba un mensaje en una lengua desconocida. El mensaje decía claramente que el viaje no había sido un escape, sino un transporte para la entidad. La medalla de San Benito en su mano se desintegró finalmente, convirtiéndose en polvo fino. Justo cuando la silueta extendió su mano para tocarlo, las luces del aeropuerto se apagaron por completo. La oscuridad en la terminal de Madrid era tan densa que parecía tener peso físico sobre mis hombros. Escuché el eco de unos pasos largos y pesados, arrastrándose por el suelo de mármol justo detrás de mí. Sin pensarlo, corrí hacia la puerta de embarque mientras sentía un aliento gélido rozando mi nuca. Al cruzar el umbral del avión, un silencio sepulcral reemplazó el estruendo de mis propios latidos. Me desplomé en mi asiento sintiendo que el metal del fuselaje era mi único escudo contra lo imposible. Observé por la ventanilla cómo las luces de Madrid se alejaban mientras el avión ganaba altura sobre las nubes. Pensé ingenuamente que el inmenso océano Atlántico serviría como una barrera natural para aquel horror sin rostro. El cansancio finalmente me venció y caí en un sueño profundo interrumpido por visiones de agua negra. Soñé que una silueta alargada caminaba sobre la superficie del mar siguiendo la trayectoria de nuestra turbina. Desperté sobresaltado por una turbulencia violenta que sacudió la cabina entera como si fuera de papel. Noté que el cristal de mi ventanilla estaba cubierto por una escarcha extraña que formaba patrones similares a dedos largos. Al mirar el reflejo del cristal, vi que el pasajero del asiento de atrás no tenía ojos sino cuencas vacías. Me giré rápidamente, pero solo encontré a un anciano durmiendo plácidamente con una manta hasta el pecho. Sabía que la entidad estaba jugando conmigo, probando los límites de mi cordura a 10.000 metros de altura. Me aferré a la medalla de San Benito hasta que el metal me quemó la palma de la mano. Las horas pasaron como siglos hasta que finalmente el piloto anunció el descenso hacia la Ciudad de México. El amanecer teñía de naranja el horizonte sobre los volcanes y sentí un alivio momentáneo al reconocer mi tierra.
Al bajar en el aeropuerto Benito Juárez, el aire denso y ruidoso de la capital me dio una bienvenida asfixiante. Caminaba entre la multitud buscando cualquier señal de que aquello me hubiera seguido a través del mundo. En la banda de equipaje mi maleta apareció sola, pero estaba cubierta por un polvo grisáceo que olía a incienso quemado. Tomé mis pertenencias y salí rápidamente hacia un taxi, queriendo encerrarme en la seguridad de mi antiguo hogar. El conductor no dejó de mirarme por el retrovisor durante todo el trayecto hacia la colonia Roma. Me preguntó si traía algo conmigo desde Europa, porque sentía un frío inusual en el asiento trasero. Guardé silencio mientras veía las calles familiares pasar como un borrón de concreto y cables. Al llegar a mi departamento, cerré la puerta con 3 cerrojos y me apoyé contra la madera suspirando. El silencio de mi casa era el bálsamo que necesitaba para creer que la pesadilla había terminado. De pronto el teléfono de la sala comenzó a sonar con un tono metálico que nunca antes había escuchado. Contesté la llamada esperando que fuera un error, pero solo escuché el sonido de una respiración pesada y húmeda. Una voz distorsionada susurró mi nombre con un acento que no pertenecía a este mundo. Colgué el teléfono y me di cuenta de que todas las luces del departamento se habían atenuado simultáneamente. En el pasillo vi cómo la sombra se despegaba de la pared cobrando una tridimensionalidad aterradora. Corrí hacia el balcón, buscando la luz del sol, pero me detuve en seco al ver la calle vacía. Entendí en ese instante que no había escapatoria posible porque la entidad no ocupaba un lugar, sino mi propia mente. Saqué la medalla de San Benito una última vez y la arrojé hacia la oscuridad que avanzaba desde mi habitación. Un destello de luz blanca estalló al contacto del metal con la sombra, haciendo que la entidad retrocediera con un chillido sordo. La presión en el pecho desapareció y las luces de la calle volvieron a la normalidad de golpe. Había sobrevivido, pero sabía que el precio de mi libertad sería una vigilia eterna frente al espejo. Las advertencias de la muerte no son castigos, sino recordatorios de que somos apenas visitantes en un mundo ajeno. Ahora camino por estas calles sabiendo que lo que vi en Madrid sigue allí, esperando en los pliegues de la realidad. La oscuridad nunca se va del todo, solo aprende a esperar el momento exacto para volver a susurrarnos al oído.